Eh, Hemos estado hablando acerca de estos días pasados, incluyendo el miércoles también, estuvimos hablando parte de la venida del Señor, no profundizando tanto en la escatología, o sea, en las profecías y todo eso, pero sí ya quedó claro, el pastor Rafael predicó un par de veces sobre el hecho de que no íbamos a pasar la tribulación, eso es lo que cree esta iglesia. Ahora, hay un problema con eso, porque eso provoca que muchas personas dicen, bueno, si no vamos a pasar eso, entonces estamos bien. Cuando empiecen los problemas, el Señor nos va a venir a buscar. En el día de hoy tengo buenas noticias, porque el Evangelio es buenas noticias, pero también malas noticias para los que piensan así. Entonces el propósito de hoy con este mensaje es tener en cuenta, primero que todo, el momento profético en que estamos. O sea, dónde encajamos en todas las profecías y en el reloj de Dios, por decirlo así, figurativamente, ¿no? Y para que también nos enfoquemos, pongamos nuestro foco, nuestra vista, en cuál debe ser nuestra actitud y cuál es la voluntad de Dios para el tiempo que estamos viviendo. Es muy importante eso, muy importante. Más que hablar en este día de la escatología en sí, hablaremos de ese tema. Así que yo le invito a que oremos delante del Señor. Amado Señor, te damos las gracias por este privilegio que tú nos das de poder estar cómodamente, Señor, reunidos. Y te damos gracias por eso, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que pone la unción al que oye, al que habla, porque todo esto viene de parte tuya, Señor. Queremos oírte a ti, Señor. Queremos oír y considerar tus palabras, Señor, más que opiniones personales, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, en este día. Y que tu palabra sea bendita, Señor, y haga la obra para lo cual va a ser enviada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, póngase los cinturones. Fasten your seat belts. Y póngase un casco también de repente, porque a veces, no. Hoy día no estamos en eso, Bueno, primeramente, cuando Jesús estaba enseñando, les dijo a los discípulos algo que no les cayó muy bien. En Mateo capítulo 24, versículo 1, al estar ellos en Jerusalén y ellos admirándose de las cosas lindas que habían, porque era, imagínate, la capital del reino, y ellos bien admirados porque ellos eran, tú sabes, de Galilea y de otros lugares, y ellos le mostraron las maravillas que había. Mira lo que dice la Escritura. Cuando Jesús salió del templo se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, porque el Señor les acaba de decir que no quedará piedra sobre piedra de todo eso, y ya le había estado hablando de otras cosas que vendrían. Y le dice, los discípulos le hacen una pregunta en tres fases. Primero le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Esto de que se va a destruir todo esto. Segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo sabremos cuando vuelves a buscarnos? Y tercero, ¿cuál será la señal del fin del siglo? Cuando esto se va a acabar completamente.
que dicho sea de paso, ya los científicos hablan de eso, de un reciclar de la tierra que se va a acabar todo y después va a nacer otra vez, según ellos. Pero la Escritura habla de que sí se va a acabar todo, pero con otro propósito de parte de Dios. La respuesta a la primera pregunta de ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo se va a acabar Jerusalén? Va a ser destruida y todo. Lo primero aconteció en el año 70 de nuestra era, cuando un general que posteriormente fue emperador, Tito, el año 70, destruyó, o sea, sitió la ciudad y destruyó completamente. Los romanos arrasaron con todo y los judíos fueron llevados cautivos y dispersos por todo el mundo. Y eso también es una señal. Y Jesús le dice en Lucas capítulo 19, versículo 43, lo siguiente sobre esto, la respuesta de Jesús. Porque vendrán días sobre ti, hablando de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto rechazaron al Mesías, que se le ofrecía como el rey, el verdadero rey, pero no para este mundo, lo rechazaron, pues sucedió esto. Y otra cosa más, en Lucas 21:20, dice, pero cuando viereis rodeada a Jerusalén de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esa es la señal que le está dando en ese tiempo, porque faltaba poquito. Imagínate, Jesús estaba en el año 30 de nuestra era y estamos hablando de el año 70, o sea, menos de 40 años después iba a ser destruida. Por lo tanto, le da señales muy exactas el Señor. Y les dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en la ciudad, porque estos son días de retribución, lo mismo que decía el versículo anterior, de retribución para que se cumplan todas estas cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto se cumplió. Israel fue llevado cautivo, y eso es histórico, está en la historia de la humanidad. Fue llevado cautivo y ya Israel no fue más en ese lugar, hasta otra señal posterior, que era cuando Jerusalén volvía a su tierra, que ya sucedió en el año 48, en el 1948, sucedió que Israel se dio la declaración de independencia en su tierra otra vez. Ahora la respuesta a la segunda pregunta, que a nosotros nos compete un poquito más, que es, ¿cuál será la señal de tu venida? Y la respuesta se la da el Señor un poquito más adelante, ahí en Mateo 24, desde el verso 4 en adelante les dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Esto es una señal que el Señor les dio previo a su venida, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo estamos viendo hoy, falsos evangelios por todos lados. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Han escuchado algo de eso ustedes en las noticias, no? Guerra y rumores de guerra, ok. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Le está hablando ahora del fin, que es el día del Señor, cuando el Señor venga a arreglar todas las cosas aquí a la tierra, pero la iglesia no va a estar
va a haber sido tomada tiempito antes. Ahora en el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Cuántos supieron que hubo una pandemia hace unos días atrás? Habrá pestes, y no solamente ahora, sino las hubo más, pero ahora más, tú sabes, más aceleradamente se está hundiendo un poquito más esto. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el Señor, para consolarnos, nos dice en el verso 8, y esto será principio de dolores. O sea, eso no es todavía lo que tiene que venir. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, porque esto es previo a la venida del Señor a buscarnos, os matarán y os entregarán a tribulación. Eso ya pasó en el tiempo de Jesús, siguió pasando después, vinieron persecuciones otra vez, hubo lo que la Iglesia Católica le llama la Santa Inquisición, que no fue otra cosa sino perseguir a los cristianos, matarlos, torturarlos. Yo estuve en Colombia, en Cartagena de Indias, en el lugar donde estaba el Palacio de la Inquisición, donde no era otra cosa sino cámaras de tortura. Había un lugar ahí, una cosa donde estiraban a las personas de las cabezas, de los pies, hasta matarlos. O sea que la persecución que viene, que tú lo mencionaste alguito ahora, de que hay personas que no se pueden reunir. Ahora mismo en algunos lugares matan a una persona que tenga una Biblia. Entonces, esto desde el Señor que lo profetizó se ha estado cumpliendo, pero ahora se está viendo un poquito más, tú sabes, fuerte. Ya no estamos en una inquisición, por lo menos desde la Iglesia Católica, pero el diablo no ha parado, o sea, sigue persiguiendo a los cristianos. Entonces dice, os entregarán a tribulación, no está hablando de la gran tribulación, sino a tribulación, o sea, a problema. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. De hecho, en ese tiempo de la falsa llamada Santa Inquisición, a personas les pagaban por dar el dato quiénes eran cristianos. Entonces dice, muchos se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y ojo con esto, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a poquititos. No, a muchos, multitudes siguiendo a falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor nos pone esto bien clarito para que lo tengamos muy presente. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, sabemos que los principios de dolores ya empezaron. O sea, y cuando habla de principios de dolores, está figurando una mujer encinta, que cuando ya vienen los dolores, las mamitas saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Que ya empieza ese tiempo en que se va acortando el lapso entre uno de las contracciones y dolores y se va juntando hasta que viene el día del alumbramiento. Entonces las cosas van a ir acelerándose más, como lo estamos viendo ahora. Claro, como lo vemos en las noticias, decimos, esto es parte del paisaje. Pero no, si vieran a alguien que murió hace 50 años atrás nada más, y viera las noticias de hoy, estaría aterrado, pero nosotros nos produce como acostumbramiento. Y ya vemos las noticias como, total, es lo que está pasando y es lo que hay. Pero son principios de dolores. Entonces, hermano, estamos en la cuenta regresiva del arrebatamiento de la iglesia. Ya viene el Señor. Cristo viene pronto. Lo escuché hace
50 años atrás. Y en ese tiempo nosotros lo creímos tanto que yo tuve oportunidad de estudiar, de hacer varias cosas en Estados Unidos y no lo hice porque Cristo viene pronto. Así que si está estudiando, siga estudiando. Siga estudiando, tranquilo. Alístese como si el Señor siga estudiando, trabajando, sembrando, como si el Señor se fuera a demorar. Pero prepárese como si el Señor viene ahora mismo. Amén. Entonces muchas de estas cosas están ya sucediendo, lo sabemos. Entonces el consejo del Señor es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la respuesta a la tercera pregunta no vamos a ahondar porque si no nos tomaría todo el tiempo y de hecho estos temas así son para largo, para largo. Entonces la tercera pregunta era ¿y cuándo será el fin del siglo? Entonces hay muchas profecías al respecto. Pero Jesús les dijo algo bien puntual ahí en Mateo 24:14 ahora. Les dio un tip. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y el fin del siglo no es otra cosa sino el cumplimiento total de todas las profecías que se han hecho a través de todos los profetas y el Señor mismo Jesucristo y todo Apocalipsis, todo el cumplimiento de todo eso ya es para apaga que nos vamos. No, pero ya nosotros nos fuimos. La iglesia se tiene que haber ido antes porque el Señor dice en su palabra que nos fuimos puestos para juicio, sino para salir. Dice la Escritura que el que sea, en Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es para que tengamos cuidado entonces. Entonces la pregunta es, ¿en qué tiempo estamos? Bueno, estamos entre la primera pregunta y la tercera pregunta. Estamos en el tiempo previo a la venida del Señor a buscar a su iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos, juntamente con ellos seremos transformados y seremos llevados en el aire a encontrarnos con el Señor y a estar con Él así para siempre. Bendito el nombre del Señor. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, el que está tomando nota. Entonces, hermanos, estamos situados ya entonces al final de los tiempos. Estamos en el tiempo previo a la gran tribulación. Pero tranquilo, que el Señor prometió que nos llevaría antes, según las escrituras que tenemos. Ahora, sobre el pasado, sabemos que la primera pregunta ya se cumplió, no hay nada que hacer ahí. Sobre el futuro, hermano, hay algo. El futuro está en la voluntad de Dios, cuándo va a ser y todo eso. Los eventos del fin tendrán cumplimiento cuando el Señor ya lo dispuso y ahí no hay nada que hacer. Entonces, esperamos la venida del Señor, esperamos a Cristo cuando vendrá. Pastor, y si me muero antes, bueno, tranquilo que usted va a escuchar el sonido de la final trompeta, de esa trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, sea que quedemos hasta su venida, o vivos o no, nos vamos a ir con el Señor. Ahora no sabemos ni el día ni la hora cuando viene el Señor, pero sí sabemos y creemos que será antes de la gran tribulación. Eso lo recalco para que usted sepa de que lo que hablábamos el domingo pasado, antepasado, sobre las 10 vírgenes, que habla la Escritura en Mateo 25. Los que no estuvieron aquí, léalo eso, para que vea que hay que estar preparado, porque el hecho de saber que Cristo viene no te lleva al cielo. No te da el poder de ser levantado con la iglesia. Saberlo. No. Es creerlo. Y si lo crees, obedeces las instrucciones del Señor para poder irte. Porque lo que viene después de eso
es la gran tribulación, la cual nunca hubo ni nunca jamás la habrá. O sea, vale la pena irse en la primera lanchada. ¿Cierto? Amén, 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 amén. Ahora, ¿dónde ponemos nuestra atención? Ahora, pastor, entonces, ¿qué hacemos? Porque yo dije en un comienzo, el peligro de personas que dicen Cristo viene pronto y le dicen, no, si ya tú levantaste la manito, ya tú estás salvo para siempre, así que hagas lo que hagas, no importa, porque el Señor ya te salvó, así que no tiene otro remedio que llevarte. No, no es así la palabra. Si leemos toda la Biblia y leemos después el Nuevo Testamento, vemos el carácter de Dios y Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, hay una cosa, hermano, que tenemos que ver. Tenemos que vivir el presente hoy, pero nuestra vista y esperanza estar puesta no en las cosas de aquí abajo, porque van a perecer, porque dice la Escritura que no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven perecen, mas las que no se ven son eternas. Y pastor, ¿cómo puedo ver lo que no se ve? Busca la presencia del Señor, ora al Señor, lee la palabra del Señor y el Espíritu Santo te empieza a revelar lo que no se ve. Y entonces tu esperanza va a crecer y te vas a dar cuenta de que en realidad vale la pena servir al Señor. Valió la pena para los mártires de la iglesia, los apóstoles, los padres de la iglesia, todos los que a través de toda la historia han estado fieles al Señor, aunque los han quemado en la hoguera, como hicieron con Juana de Arco, y después el Vaticano dijo que se equivocaron, entonces la sacaron del infierno y la hicieron Santa Juana de Arco. Para que tú veas cómo la religión pretende manipular cuando Dios es Dios, está en su trono y nunca será removido. Y lo que Dios dice, se hace. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, estamos en el presente. Estamos en esta antesala de irnos con el Señor. Entonces, las señales para su venida son súper claras. Por eso, hermano, escucha bien. A aquellos que les gusta escudriñar mucho, no la Escritura, sino el Internet, el YouTube, y escuchar a muchas versiones por todos lados. Por eso no debemos distraernos mirando tanto alrededor, porque te pueden engañar. Recuerda lo que dice la Escritura. Engañarán, si fuese posible, hasta los mismos escogidos, buscando tantas opiniones, ni sacando cálculos, ni fechas, ni que esto, que lo otro. El Señor va a venir cuando Él diga que va a venir. Amén. Nuestra vista, más que nunca, tiene que estar puesta ahora en la palabra del Señor. Ahí tiene que estar. Pastor, ¿y usted no ve internet? Claro que lo veo. Y YouTube también. Y me gusta. Claro que me gusta. Pero hermano, tenemos que tener cuidado. Como pastor y como predicadores aquí en la iglesia, nosotros le damos un warning, una advertencia. Cuidado, porque el engaño no viene, nadie te va a engañar con un billete de a 7 pesos o de a 7 lucas. Porque no existe, ni tú decís, no, eso es falso. Porque no existe el billete de 7 lucas. No, pero se disfraza de un billete de 2, de 10, de 5, de 20. No te van a traer un billete de 50 lucas, de 50,000 pesos, porque no hay, ¿cierto? Entonces, hermano, tengamos cuidado, porque ahí es donde está el engaño. Donde tú vas a la segura es la palabra del Señor. No te muevas de ahí, hermano. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y los que confían en la palabra del Señor están confiando en Dios mismo, al cual no vemos, pero su palabra sí la vemos. Amén. En Mateo 24, 44 dice el Señor lo siguiente. Por tanto, también vosotros, y está hablando a la iglesia Renacer en el día de hoy, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando más entretenidos estemos, cuando mejor esté la pichanga,
Cuando el partido de fútbol esté en lo mejor, y vamos ganando, a lo mejor viene el Señor. O sea, no nos entusiasmemos tanto, hermano. Miremos el mundo, qué lindas las cosas que Dios nos da. Gocémonos con las cosas, démosle gracias al Señor con lo que tenemos. Pero, hermano, no pongas tu vista en eso. Porque el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así de tajante, radical. El Señor no tiene in between, eso de término medio. No. O frío o caliente. Porque a los tibios los vomitará de su boca. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Porque la Escritura dice, ¿estás preparado? Vimos, o sea, lo hablamos en Mateo capítulo 25 acerca de cómo vino el esposo y las que estaban preparadas se fueron con él, las que tenían aceite en la lámpara y las que no se quedaron. Y ahí es llanto y crujir de dientes. ¿Cómo nos preparamos? Veamos Efesios capítulo 5, versículo 15. Se nota que hay calefacción aquí arriba, ¿eh? Tú sabes que aquí está más caliente que allá, ¿cierto? El que sabe geografía sabe de lo que estoy hablando. No, es que es lógico, el aire caliente se concentra aquí y empieza a bajar de a poco. Y aquí está calentito la cosa. Está bueno, ¿no? Y las luces también y todo. Pero tranquilo que no panda el cúnico. Efesios 5:15. Mirad pues, mira el Señor como nos dice, mirad, de vigilante, con diligencia, cómo andéis. O sea, ¿cómo se dice? Vigila tu caminar, watch your step. Vigila por dónde vas. Vigila con quién estás relacionándote. ¿A quién estás escuchando? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Al necio le sirven todas las micros. Micro significa, para el Caribe, lo que allá le dicen guagua. Porque allá se le dice guagua al autobús. Entonces, al que le sirve cualquier bus, autobús, ómnibus, lo que sea, no importa, va para todos lados, no importa. No, importa. Importa con quién tú te metes, importa qué ves en el internet, importa qué programa de televisión estás viendo. Porque el que siembra para la carne, aunque te guste, qué rico, mira el cagüín de la novela y todo. El que siembra para la carne, adulterios y cosas así, de la carne cosecha corrupción. Amén. Pero el que siembra para el espíritu, o sea, el que se preocupa de orar, de leer la palabra, de relacionarse con personas que hablen lo mismo que tú, de que no tenga, tú sabes que salir corriendo de donde estés, tengas cuidado donde andas, porque de lo contrario, hermano, si no siembras para el espíritu, va a cosechar para la carne. Pero el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Sigo leyendo. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda un sabio, hermano? Aprovechando bien el tiempo. Incluso hay una escritura que dice redimiendo el tiempo. O sea, lo que perdiste antes, ahora aceléralo. Si antes decías que con tantos capítulos al día, yo leo la Biblia en un año y perdiste 2 o 3 días, si no leíste, bueno, ahora redime el tiempo. Lee por los 3 días que no hiciste. Eso para darte un ejemplo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los acabamos de leer en Mateo 24. Está la cosa ahí en Lucas 21 también. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Para poder andar, para poder yo saber por dónde ando, yo tengo que tener un patrón, algo que me diga por dónde andar. Yo no puedo andar a la aventura. Y para eso yo tengo que tener comunión con Dios.
para ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando el camino se pone oscuro, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, vas seguro si tú vas siguiendo las instrucciones del Señor. Tú sabes que el necio se apresura y muchas veces cae en el barranco, mas el sabio va mirando por donde anda. Y eso es parte de la vida que tenemos que tener hoy, ahora, a la espera de nuestro Señor Jesucristo. No echarnos para atrás y decir, bueno, Señor, como dijo el apóstol Juan, sí, ven Señor Jesús. Y mientras tanto yo sigo en my own life, haciendo mi propia vida, lo que me gusta a mí. Total, el Señor viene y me va a llevar. Hermano, cuidado, porque hay escrituras bien fuertes para los que piensan así. Si tú pones tu auto, yo siempre lo pongo de esta manera, porque nos faltan en el YouTube se ve, nos falta el que se le va el auto para abajo, por el barranco, y salen corriendo detrás del auto porque lo pusieron en neutro. Bueno, si tú pones tu vida en neutro, o sea, ¿qué será? Será, whatever will be, lo que sea. O sea, ¿qué será el día de hoy? No importa, lo que sea, total. Este es un día que hizo el Señor, yo me voy a gozar y voy a hacer lo que se me dé la gana. Equivocado. Porque si tú te pones en neutro así, a donde vaya la cosa, se te va a desbarrancar tu vida. En una de esas, en una mala decisión, tú te puedes enredar en algo que después nunca va a poder salir. Entonces los líos, las personas que se meten a veces en líos, personas que nosotros visitábamos en la cárcel, por años estuvimos yendo a la cárcel voluntariamente, siempre lo digo por si acaso. Entonces esas personas siempre, yo escuchaba conversando con ellos, muchos de ellos se lamentaban de un día, de un momento, de una decisión, pero fue demasiado puntual. Se acuerdan el momento en que su vida hizo así, ¡pam! Y se fue. Y allá están metidos por años. Entonces, no es para este tiempo, antes de la venida del Señor, ¿cuál es la recomendación? No andar a la aventura, andar seguro, como dice la Escritura, con diligencia, aprovechando bien el tiempo, los días son malos, no seas insensato, sino entendido cuál sea la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cuál es la bendita voluntad de Dios? Buena pregunta, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí para los que creen que, bueno, pastores, que yo no tengo nada que hacer, pues, o sea, yo vivo mi vida tranquilo y espero al Señor. Pero veamos cuál es la voluntad de Dios en general. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. ¿Eso está claro? Clarísimo. Según algunos la tienen por tardanza, porque muchos dicen, oye, pero si desde que yo me convertí o desde que yo escucho a los evangélicos hablar, están diciendo que Cristo viene y todavía no ha venido. Bueno, ellos la tienen por tardanza, sino que Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos se convirtieron a menos de 5 años atrás? Santo, ¿quién son? ¿Ok? 20 años atrás, de 20 años atrás para acá. Mira, ok. 50 años. Yo levanto mi mano. Yeah, 1973. 1973. Santo. Ok. La pregunta tiene que ver con esto. Si las personas que leyeron esto
y se dieron cuenta de que había algo que hacer al respecto de las personas que no son salvos, no se hubieran preocupado, tú no serías salvo. Entonces, por ahí va la cosa donde vamos a llevar el mensaje. Porque no sabemos nada o sea, nos entretiene hablar de escatología, pastor, hábleme de esas cosas y de las bestias y de las gestas y de las trompetas. Y yo quiero, ¡ay, gloria a Dios! Porque es como tú sabes, una película de esas que uno se pasa así. No, espérate. ¿Qué de nosotros ahora? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios no quiere que nadie se pierda. Número uno, que nadie se pierda, porque la sangre de Cristo derramada en el Calvario fue suficiente para salvar a toda la humanidad. Porque la Escritura lo dice, que la gracia ha sido revelada para salvación para todos los hombres. Ahora, no todos son salvos. Dios quiere que todos sean salvos, por algo proveyó en la sangre de Cristo que todos fuéramos salvos. Ahora, si Dios no quiere que yo perezca, Él proveyó para que yo fuera salvo, yo escuchara el mensaje. Y por último, aunque yo lo hubiera rechazado, para que no fuera dado por inocente al final. Y hiciera, bueno, a mí nadie me habló. Entonces, hay una escritura que me daba vuelta el día que estaba, anteayer esto. En Eclesiastés 11:4, no tiene nada que ver con escatología esto, pero tiene que ver con la actitud de nosotros, con la actitud de aquel que piensa que, total, Cristo viene pronto, así que lo esperamos, pues aquí estaremos. Yo lo espero, tranquilito. Dice, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. ¿Qué tiene que ver con esto? Si te pasas haciendo tu propia agenda y no te preocupas de cuál es la voluntad de Dios para tu vida ahora, previo a la ida con Cristo, si tú te preocupas de mirar toda la gama, toda la oferta que tenemos para perder el tiempo, que tenemos, pero oye, falta tiempo. Yo todavía no recorro todos los canales, o sea, todavía no me he quedado en todos los canales de lo que hay en el cable o en el, whatever, en el satélite. Ya no hay ni cable, ya hay satélite. Entonces hay mucha oferta. Eso quiere decir que el que al viento observa no va a sembrar, no se va a preocupar o va a estar preocupado. No, es que a lo mejor me pasa esto, me pasa el otro, no quiero meterme mucho, yo no quiero ser muy fanático. Y cosas así, o sea, el que se está preocupando mucho, esa persona no va a sembrar, va a pasar inadvertido por esta vida sin cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Y dice, y el que mira las nubes no segará. O sea, el que está pensando, a ver, irá a llover, no irá a llover, entonces siembro, no siembro, esto, lo otro. Se va a pasar todas las estaciones del año y no va a hacer nada. Absolutamente nada. Por eso tú puedes, y ahora vamos a, el minuto de honestidad. Ahora, póngalo ahí, el minuto de honestidad. Vamos a ser honestos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Jesucristo que te salvó y que viene pronto, etcétera? No levante la mano porque no queremos avergonzar a nadie, pero estamos en el minuto de la honestidad. ¿Cuántos tienen conciencia de que Cristo viene, pero han estado mirando las nubes y mirando el viento y las cosas y todo lo que la gama de cosas de entretención que tenemos, y no se le ha pasado por la mente
que hay personas que se están muriendo, incluso en tu propia familia, y se van a ir al infierno. Y tú tuviste la responsabilidad de hablarles. Tú tuviste en tus manos por lo menos el entregarle el mensaje. Pastor, yo no soy predicador. Mira, hermano, no hay que ser predicador para decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo que somos nosotros la luz del mundo. ¿Cuántos saben que el mundo va al barranco y se está precipitando día a día y cada vez más corrupción, más inmoralidad, más inventos de la política y de las falsas ideologías y todo esto que están llevando que a lo bueno ya se le dice malo y a lo malo que nosotros sabemos que es abominación contra Dios se le dice que es bueno. Y eso se le está enseñando a nuestros niños. Pero nosotros estamos esperando a Cristo, hermano. Tranquilo. Esta iglesia se va a ir con el Señor. De aquí nos vamos, cantando coritos. Hermano, Jesús dijo en Juan 5:5, dijo, entre tanto que yo estoy en el mundo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Así lo dijo. Entre tanto que yo estoy aquí, yo soy la luz del mundo. Incluso dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que la alumbre para vida eterna. Pero Jesús dice en Mateo 5:14 lo siguiente. Hermano, te está hablando a ti ahora el Señor. Ahora es para ti, para mí. Directo. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, si el mundo está tan en tiniebla, es porque la lucecita no ha estado muy fina. Seguimos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si realmente está brillando, tú la vas a ver de lejos, muy de lejos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una medida en ese tiempo que todavía se usa allá en el sur de Chile, ¿no? ¿Para qué la ponen? Para las papas y cosas así. Yo veía allá en Chiloé, esos lugares, es como un cajoncito y todo lo que cabe ahí, eso es la medida, cuánto vale, etc. Eso es un almud. Quiere decir un cajoncito. Vamos a poner un velador para hacerlo más moderno. No se pone debajo del velador, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, hermano, esto es Jesús hablando a los candidatos a irse con él en el rapto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, como sobre el candelero. ¿Cuánto hemos pasado por un periodo de tiempo en un trabajo, en un curso de la escuela o lo que sea, de la universidad, y hemos pasado inadvertidos como cristianos de la CIA, así como undercover? ¿Cómo se dice eso? Encubierto. No, es que yo soy cristiano encubierto. No, brother, eso no va. La luz no está para esconderla. Si eres realmente de luz, porque dice la Escritura, y lo voy a leer y es más pesado todavía. Lucas 11:35. Mira pues, Lucas 11:35. No suceda que la luz que hay en ti, que lo que tú crees que es luz, sea tiniebla. Entonces sí que estamos mal.
entonces sí que estamos mal, hermano. Por algo de la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 dice, muchos, capítulo 7, ¿no? Muchos vendrán en aquel día, 7, diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro. O sea, obras humanas. Ninguna obra humana sirve para irse con el Señor. La única obra que sirvió fue la muerte de Cristo. Y para estar en Cristo tenemos que obedecer a Cristo para permanecer en Cristo. Entonces, muchos vendrán ese día y el Señor les dirá, hey, apártense de mí que nunca os conocí. Así como le dijo a las vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas, que no brillaban, que no iban para ninguna parte de esa manera. Les dice lo mismo, apártense de mí que no las conozco. Nunca las conocí. Chao. Chao. Porque lo que le interesa ver al Señor no son tus obras, no es lo que tú sepas de la Biblia, no es lo que tú sepas de cantar o hacer esto, el otro, sino cuánto brilla Cristo dentro de ti. Cristo es la luz. El aceite de la lámpara es el Espíritu Santo que está en ti. Eso es lo que quiere ver Dios. Eso es lo que ve Dios. Y cuando ve a Cristo, inmediatamente, hermano, no te ve a ti, ve a Cristo dentro de ti, tú vas arriba. Si no ve a Cristo dentro de ti, hermano, si no ve esa luz dentro de ti, hermano, lamentablemente no te arregles mucho que no vas. Pastor está tirando duro. Hermano, les dije, buenas noticias, nos vamos con Cristo. Pero el que se quiere ir con Cristo tiene que pasar por esto. Y santo Dios, santo, alaba lo que vive. Amén, eso quería escuchar, un gloria a Dios, un amén. Entonces, hermano, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla, dice la Escritura. El mundo está en tiniebla y esto va para todos los que estamos esperando la venida del Señor. ¿Qué hacemos en este tiempo? Bueno, los domingos aquí nos reunimos, los miércoles, los sábados, los lunes por internet. Nos reunimos, sí, pero eso es un lapso de tiempo. Pero nuestra vida, ¿qué hacemos con nuestra vida? Bueno, yo estoy esperando al Señor. Hermano, no, con venir a la iglesia no basta. Dios quiere a Cristo dentro de ti 24/7. No puede ser que usemos a Cristo como el cura usa la sotana, que la deja colgada y después, si te he visto no me acuerdo porque salen las noticias después. Entonces, hermano, el mundo está en tinieblas. Si nosotros que somos la luz del mundo no le mostramos a Cristo, van a seguir camino al infierno. Y lo malo de esto, hermano, yo lo digo esto para que tengamos conciencia. Hay personas de nuestra familia que podemos hablarle, aunque se enojen. Si el Señor se enojaron con él, lo persiguieron, lo calumniaron, ¿cuánto más a ti? No importa. Pero tú has salvado la responsabilidad de hablarles de Jesucristo. El problema es que a veces, hermanos, nos parecemos tanto al mundo que el mundo dice, bueno, me meto en tu religión porque total, es chévere ir el domingo, tienen buena onda, juegan a la pelota, creo por ahí, y cosas. Hay entretención, los jóvenes meten bulla. ¿Cuántos están aquí? Y gritan y todo. Amén. Las damas también gritan y todo. Pero hermano, eso no es la vida cristiana, esto es parte importantísima de estar unidos al cuerpo de Cristo. Pero no es todo. El todo es hacer la voluntad de Dios. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad? Lee la palabra. Hay un dicho gringo, porque
Cada vez que sale un libro bueno, casi siempre, posteriormente viene la película. Por ejemplo, El Padrino, el otro. Siempre fue un libro. Y después vino la película. Y los gringos dicen, read the book, don't wait for the movie. Léete el libro, no esperes por la película, porque va a ser demasiado tarde. O sea, no esperes que venga el Señor a ver qué va a pasar. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Por lo tanto, hermano, el Señor nos dijo a todos, esto no fue solamente para los discípulos, la gran comisión. Y yo digo esto, hermano, porque como iglesia y como pastor, yo tengo la responsabilidad de decirnos, Señor, a todos y a mí también, que el Señor nos dejó una comisión. Y el Señor va a pedir cuenta, a ver, yo cuánto te dejé, cuánto ganancia tuviste. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, allá verá él, irá a perdición. Entonces, hermano, tenemos una responsabilidad fuertemente clarísima, una responsabilidad tremenda. Mi intención en este momento, hermano, es que no ponerte un peso que tú no puedas llevar. Porque si tú no estás conectado con Cristo, no te va a salir bien. Pero si tú estás conectado con Cristo, si hay aceite en esa lámpara, aquí adentro, y esa luz brilla de verdad, el Espíritu Santo se encarga de poner palabra en tu boca. Yo recuerdo, y no quiero ser autorreferente, pero bueno, una por lo menos. Yo recuerdo cuando el año 1900, estoy hablando del siglo pasado, yo estaba vivo. Yo era jovencísimo, joven. Había venido de vuelta de Estados Unidos. Y en el año 73 de nuestra era, Antiguo Testamento, o sea, siglo pasado, el Señor tocó mi vida en noviembre del 73. Y a los días, yo venía siempre de San Antonio, tenía mi casa, una linda casa que el Señor me dio. Tenía mi casa allá, vivía con mi familia, con la familia de Cecilia, los suegros, mi hija que estaba aquí en Chile, etc. Y yo venía toda la semana, durante la semana, aquí a la casa del lado que estaban mis padres. Y cuando el Señor, por misericordia y por gracia, tocó a ese varón que me hablara, que se preocupara de este tipo arrogante, que le daba tremenda cortada cuando venía a hablarme del Señor y lo pretendía dejar en ridículo con mis argumentos. Y él siguió predicando, brillando esa luz, haciéndola brillar, hasta que vino el momento de la visitación de Dios, que yo no sabía qué hacer, porque la palabra es viva, es eficaz. La palabra que tú siembras, hermano, es como la semilla, tú la tiras y te das vuelta y dices, bueno, ya la tiré. No, si tú la pusiste en el nombre del Señor, sabiendo lo que estás haciendo, tú vas a ver cómo el Señor la hace germinar. Y yo venía acá, a esta casa de visita, con mi Biblia que me había regalado el pastor de allá de San Antonio, así una Biblia, grandecita, bien bonita. No tenía idea lo que había dentro porque recién estaba convertido, pero lo que yo hacía era hablarles del Señor. Y tú sabes qué, hermano, con la ignorancia mía, no tenía idea, porque yo lo que había sido era estudiante para cura y no, de la Biblia no me hablaron en el seminario. Sin embargo, hermano, yo les hablaba y se compungían, lloraban. Porque la palabra del Señor, si tú tienes a Cristo, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, abrir tu boca. Y Cristo sale solo. Tú no tienes que forzar ni tener. Se han dado seminarios. Yo estuve en una clínica de evangelismo, hermano, y si no uso eso, no me sirve de nada.
los pergaminos, las cosas ahí en la muralla. ¿Para qué? Lo que tenemos que hacer es la responsabilidad que tenemos. Esa gente se va a ir al infierno. Y tú tienes la solución. Tú puedes brillar y decir, hey, miren, Cristo Jesús me salvó. Cristo te ama. Pero no te ama de esta manera. Te ama de tal manera que te está ofreciendo la salvación. Para que tú te salves, para que no sigas así, porque te va a ir al infierno. Y hermano, estoy terminando, pero entonces, ¿cuál es nuestra actitud en la espera? ¿Cuántos están esperando realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo? Segunda de Pedro 3:11 dice, anótalo, yo lo leo rápido. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? Vivir santamente. Santamente significa apegado a Cristo, no te sueltes de Cristo. Cultiva la relación con nuestro Señor. Él está disponible, dispuesto. Pero si nosotros no nos preocupamos, Él sigue siendo Dios. Entonces, hermanos, tener cuidado de no contaminarnos más con el mundo. Si nos hemos contaminado, porque yo me contaminé a través de los años, pasaron cosas y me contaminé fuertemente. Pero doy gracias a Dios en su misericordia que tuvo para conmigo de rescatarme otra vez y traerme de vuelta. Hermano, si tú estás en esa situación, hay esperanza para ti. Clama al Señor, conviértete a Cristo, arrepiéntete. Y lo último, hermano, tenemos que tener, como dije, estar aquí en la tierra, hacer lo que tenemos que hacer, trabajar, estudiar, hablar de Cristo a quien podamos, a quien podamos. Oremos al Señor por aquellos que están alrededor tuyo. Ora por ellos, ora por tus vecinos. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a llevar y te va a poner palabra, va a poner la ocasión, va a ser esa cita divina para que ellos se encuentren con Jesús a través de la luz que tú harás brillar delante de ellos. Lo último que dice, pero Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, pegado al Señor, sin claudicar, y si te apartaste, corre de vuelta al Señor, clama al Señor, confiesa tus pecados y recibe la sangre de Cristo que te limpie de todo pecado. Para plena certeza de la esperanza. Tú tienes que estar cierto, si vas a tener un viaje, revisa lo que tiene, no solo las maletas y las pintas que te va a poner allá, sino también los documentos, si está el pasaporte, si está el pasaje, si tienes la visa. Bueno, para plena certeza de la esperanza, tenemos que mostrar la misma solicitud del principio cuando creíste, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Pastor, ¿y hasta cuándo tenemos que estar aquí? Hasta que el Señor diga. Hasta ahí tenemos que ser fieles. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar juntos en este día, Señor, escuchando tus palabras, Señor, de esperanza, de que tú vienes, Señor, de que no vamos a pasar, Señor, por la ira venidera, Señor. No estamos puestos para juicio, Señor, sino para salvación. Porque ninguna condenación hay para los que estamos en ti, Señor. Por eso, Señor, te pedimos en este momento perdón, Señor, por la negligencia que hemos tenido, Señor, como individuos, como iglesia, Señor.
de no ocuparnos de la misión más grande que tenemos aquí en la tierra, Señor. Y así como un día nos hablaron a nosotros, nosotros podamos hablarle a alguien, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que vengas a nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos esa hambre de buscar de ti, Señor, para que no nos conformemos, Señor, con una religión, sino que no queramos, Señor, sino hasta que tú nos bendigas. Queremos, Señor, brillar realmente, Señor. Queremos brillar para ti, Señor. No dar humo, sino dar una llama linda, Señor, con un aceite limpio que es tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú impregnes estas palabras tuyas que hemos leído, las impregnes en nuestros corazones, Señor, para que entendamos y estemos apercibidos de que si bien tu venida está tan a las puertas, Señor, estemos seguros de irnos contigo, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.